San Lucas capítulo 1 y su verso 5. Busquemos despacio, hermanos, y también siempre pedimos disculpa a los que solo hablan castellano y a los que nos están viendo a través de la transmisión. Pedimos disculpas, siempre hablamos nuestro dialecto y a veces no hablamos bien el castellano, por eso pedimos disculpa, pero quédase con nosotros porque estamos escuchando palabra de Dios. San Lucas capítulo 1 y su verso 5. Ya lo tenemos, hermanos, y juntos vamos a leer en esta hermosa hora, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermanos. Y cuando usted llega en tu casa, usted puede seguir leyendo esta historia que ya leímos. Usted puede seguir leyendo, amados hermanos. Hay un gran estudio de esta historia, pero usted puede leer en tu casa, así vas a aprender más. Gloria a Dios. Nuestro tema en esta hermosa hora, hermanos, vamos a hablar sobre este tema: para Dios todo es posible. ¿Cuándo lo cree en esta hermosa hora que para Dios todo es posible? Fuerte palma para Dios, porque para Él todo es posible. Nosotros, hermanos, como seres humanos, a veces uno se siente triste cuando llega algo en nuestra vida. Tal vez estás en problema, en diferentes situaciones que puede pasar en una familia, y tal vez a veces decimos: hasta aquí no más, ya no puedo más. Esa es la mente del ser humano, la voluntad del ser humano, pero Dios te dice hoy que para Él todo es posible. Cada día, amados hermanos, Dios siempre nos anima y siempre Él nos está hablando cada día. Para Dios todo es posible. Amados hermanos, dice esta historia que ya leímos en estos versículos. Dice que había un sacerdote que se llamaba Zacarías y su esposa se llamaba Elisabet. Y dice, amados hermanos, la historia dice que ambos eran justos, dice, delante de Dios, y andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor,
pero no tenía hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Amados hermanos, dice la historia de un sacerdote que se llamaba Zacarías en los tiempos de el sacerdote Zacarías, y con su esposa Elizabeth, dice que cuando una mujer era estéril, o cuando una mujer no tenía ese privilegio para tener un hijo o una hija, dice que es una señal que una persona está en pecado. Era una vergüenza, una humillación en los tiempos de antes, dice. Cuando una mujer era estéril, era una vergüenza. Y es lo que pasó a esta pareja. Pero aquí en la Biblia, amados hermanos, podemos ver que Elizabeth no estaba en pecado, sino que dice aquí en el 6, dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero en los tiempos de antes tal vez había personas que se burlaban de aquella pareja. Tal vez personas dijeron: oh, esas que están en el pecado, tal vez así dijeron. Pero en la Biblia dice que Elizabeth, esa pareja, no estaba en pecado, sino que servía a Dios, era justo delante de Dios, era irreprensible, dice, en todas las ordenanzas de nuestro Señor Jesús. La esterilidad de Elizabeth era un propósito para que Dios sea glorificado ahí, para que la gente entienda que para Dios todo es posible. Aunque el hombre hablaron mal de ellos, pero para Dios todo es posible. Y eso nos enseña hoy, amados hermanos. Tal vez no tenemos esa situación como estaba esta pareja, pero en cada familia hay diferentes situaciones. Tal vez nosotros tenemos ese privilegio de tener hijos. Tal vez estamos sirviendo a Dios juntos, pero a veces tenemos familiares que están perdidos. Y nosotros que amamos a Dios, que tenemos el amor de Cristo, a veces nos duele. Cuánto queremos que nuestra familia estén alabando a Dios como nosotros, pero a veces no se puede. Pero vamos a seguir orando por la vida de ellos. Así como Dios escuchó la oración del sacerdote Zacarías y con Elizabeth, así Dios va a escuchar nuestra oración. Dios nos va a escuchar nuestra oración, amados hermanos. Amigos, que tú estás aquí, tal vez alguien te está rechazando, te está diciendo: oh, que ya tú eres perdido. De repente tú tienes un vicio, eres adicto de consumir droga, de tomar alcohol, y alguien te está rechazando, alguien te está diciendo: y ya no hay salvación para ti, ¿por qué vas en la iglesia? Eso es lo que pueden decir las personas, pero Dios nos dice que para Él todo es posible. Amada iglesia, estás aquí, amigo, Dios siempre te está llamando. Ven, para Dios todo es posible. Y dice la palabra, y dice la historia, hermanos, que podemos encontrar aquí. A pesar de la situación que estaba esta pareja, ellos seguían trabajando en la obra de Dios. Ellos seguían justos delante de Dios. Ellos no perdieron la fe. Ellos siguieron orando. En la Biblia no dice qué año tenía o qué edad tenían cuando se casaron el sacerdote Zacarías con Elizabeth. En la Biblia no dice cuántos años tenían. Pero podemos pensar, hermanos, un ejemplo: cuando alguien se casa en unos 28 años, o cuando uno tiene 30 años, imagínense. Tal vez ellos se juntaron en los 30 años, un ejemplo. Imagínense cuando se juntaron y no había hijo, porque Elizabeth era estéril. Pero seguían orando, sería justo delante de Dios. A pesar, tal vez había murmuraciones, pero ellos siguieron porque confiaban en Dios. Y no dice aquí, sino que solo dice aquí, amados hermanos, dice que y ambos eran ya de edad avanzada. Cuando vamos a hablar de edad avanzada,
La edad avanzada, hermanos, es como de 65 años o de 75 años. Y una mujer así es raro para tener un hijo. Pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, amados hermanos. Eso nos enseña. Cualquier situación que tú estás hoy, Dios te está diciendo que para Él todo es posible. Sigue orando, sigue clamando. No tenemos que cansar de orar, amados hermanos, porque a veces muchos dicen que cuando están orando, clamando al Señor y no ves un resultado, a veces tú dices: ya oré muchas veces, pero hasta aquí nomás, ya no se puede. Solo voy a dejar en la mano de Dios. Es ahí donde es la señal que cansamos de orar delante de Dios. Pero nosotros vamos a seguir, así como esta pareja, a pesar que ya era de edad avanzada, pero ellos siguieron orando para que tenga un hijo. Y Dios escuchó la oración. Aquí dice, amados hermanos, y aconteció, dice, que ejerciendo Zacarías en el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a los costumbres de sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero dice el 13, pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Ahí donde podemos entender, hermanos, que esa pareja estaban orando, estaban confiando en Dios. Y dice que Dios escuchó su oración. Dice, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Era el Juan el Bautista. Es que cuando Dios, amados hermanos, cuando es la voluntad de Dios, cuando es el tiempo de Dios, todo se cambia. Va a haber alegría, gozo, presencia de Dios en tu corazón, porque cuando llega la voluntad de Dios. Por eso vamos a seguir orando, amados hermanos. Así como Dios ayudó a esta pareja, así como Dios escuchó esta oración de esta pareja, Dios va a escuchar nuestra oración. Hermanas, Dios Nimco hermana atzluken halash chitemant testimonio tzlu. Nancha hermana Ocha, cuando estábamos allá en el 34, en el año 2017, 18, había hermanas que solo estaban trabajando en la obra de Dios solitas. Había hermanos también que trabajaban en un restaurante, no tenían tiempo para que ellos vengan a alabar a Dios, pero ellos tomaron una decisión para buscar otro buen trabajo, para que haya tiempo de venir en la casa de Dios. Y tal vez para otros como que no pueden cambiar, pero Dios cambió a ellos. Están aquí alabando a Dios, porque para Dios todo es posible, hermano. Por eso, hermana, pero nana Dios ninkone hermana atzluken okshte hermana chanando tan como Dios okcha. Pero ya jala lucha chichimil na nanchu. Pero bala atshal o burlar. La istul chimila balachi ya perdido tachimila balachi. Pero para Dios todo es posible. Ese es el Dios que tenemos, amados hermanos. Pero hay que seguir orando. No tenemos que cansar de orar, porque la oración vale y vale la pena. Si vamos a cantar alabanza que cantamos, la oración es la que vale, sigue orando con valor. Mira, amados hermanos, cuando vamos a seguir orando, es Dios que va a responder. Tal vez no así ya, luyan Dios jala, ya en una respuesta o tactilan lights, tel paciencia. Pero que jo mahandik paciencia. En vez de
o más man Dios, al Dios, nel man Dios, con respuesta de oración. En vez luya nan Dios de chimila tul, ndil de anul tu iglesia también. Justo no que con el resultado. Pero aunque entiendo chimila, pero tú sigue orando, porque para Dios todo es posible. Vas a ver la gloria de Dios, y cuando Dios va a responder tu oración, va a haber gozo, alegría en tu familia. Hermanos, Dios, bala atshal obrlar tich ochcha, balaluya at tebis, balaluya patz tukai, bala atshal ochi. Chikmante yama tznach neshal ke yan laiban kchmelish la tongen chachitshal. Pero como tenemos un Dios que cuando Él llega, Él cambia todo. Tenemos un Dios, amados hermanos, es que cuando Él nos cambia, mira, amados hermanos, vamos a ver gozo en nuestro corazón. Aquí todos nosotros como cristianos, un tiempo testimonio ti tema ti ul o coxlandes man Dios halish kbi halish tzahuntea tzalah total amigo tzaha tu man Dios también. Por eso min chitmana ha que lai perdonar stila ton man Dios balat ata tu pecado hala balat familia yama nahnen familia khlu yan lai band hatsin chiol shalho. Pero para Dios Él nos va a ayudar, amados hermanos. Así como Dios ayudó a esta pareja, al sacerdote Zacarías con Elizabeth, aunque había murmuración a ellos, pero ellos eran justos delante de Dios. ¿Por qué Dios respondió la oración de Zacarías y Elizabeth? Aquí hay dos puntos claves. Como dije hace rato, usted cuando llega a tu casa, hermano, lea. Ahí puedes entender más. Aquí hay dos puntos claves. ¿Por qué Dios escuchó la oración de Zacarías y Elizabeth? El primer punto que podemos encontrar aquí, porque dice que ambos eran justos delante de Dios. ¿Por qué Dios escuchó la oración de Zacarías y Elizabeth? Porque eran justos delante de Dios. ¿Qué significa ser justo delante de Dios? Significa son aquellos, dice, que actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. Amados hermanos, si hemos justo delante de Dios, tal vez no tenemos esa situación como esta pareja que vemos aquí en la palabra de Dios, pero como dije hace rato, tenemos diferentes situaciones en cada familia. Hay diferentes situaciones. Tal vez tu hijo no te obedece. Tal vez tu hijo está perdido, pero sigue orando. Tú que estás aquí, sigue adorando a Dios. Séte justo delante de Dios, porque en cualquier momento Dios va a escuchar tu oración. Seguimos orando, amados hermanos. Ese es el primer punto. Si queremos que Dios escuche nuestra oración, responda a nuestra oración, hay que ser justo delante de Dios. Cuando hablamos que tenemos que ser justo delante de Dios, no significa que ya somos perfectos. A veces fallamos, pero vamos a luchar cada día para hacer la voluntad de Dios, porque justo delante de Dios significa es actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? A veces, amados hermanos, nos va a costar para hacer la voluntad de Dios. Eso es mi experiencia. A veces nos va a costar, pero vale la pena. Vale la pena hacer la voluntad de Dios, porque va a haber gozo verdadera en tu corazón. Va a haber una alegría en tu familia cuando en verdad estás luchando para que seas justo delante de Dios. A veces nos va a costar, pero vale la pena, amados hermanos. Hemos visto la mano de Dios. Usted sabe, tú que estás sentado, nosotros como líderes hemos visto la mano de Dios. Hemos visto que para Dios todo es posible. Aunque alguien puede hablar mal de ti, tal vez tu familia no está sirviendo contigo, pero un día sigue orando. Aquí vemos, amados hermanos, hay jóvenes que se están bautizando.
Pero tal vez alguien puede decir, este joven no pueden cumplir, tarde o temprano van a fracasar. Así puede decir la gente, pero tenemos un Dios que cuando vamos a ser justos delante de Él cada día, haciendo su voluntad, Él siempre, amados hermanos, nos va a respaldar. Hasta Dios sul ontake, pero que en vez de un toctil conducta como Dios, como Dios, responder en Dios con oración. Pero Dios nos está hablando en esta hermosa hora para que seamos justos delante de Él, para actuar de acuerdo con su voluntad. Y vamos a ver maravillas, vamos a cantar victoria. Hermanas, hermano, el doctor dice que ya no hay solución, pero Dios te dice hoy, para mí todo es posible. Amados hermanos, hay muchos testimonios que podemos escuchar, personas que ya son sanos de cáncer, de enfermedad, que son incurables. Pero ¿por qué fueron sanos? Es por la misericordia de Dios, porque para Dios todo es posible. Pero seguimos justos delante de Dios, amados hermanos. Seguimos justos delante de Dios. ¿Por qué Dios escuchó la oración de Zacarías? Porque eran justos delante de Dios. A pesar que ya era de edad avanzada, pero ellos siguieron orando para que tengan un hijo. Y Dios lo dio. Y cuando llega la voluntad de Dios, hermano, así como dije, todo se cambia. Vamos a cantar victoria. Porque el hijo de Elizabeth no era cualquier hijo. Era el Juan Bautista, el que predicó diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Juan el Bautista era el que preparó el camino de nuestro Señor Jesús. No era cualquier hijo. Ese es cuando usted eres justo delante de Dios. Seguimos, amada iglesia, joven, que tú estás aquí, séte justo delante de Dios. Busca la voluntad de Dios. Vale la pena cuando tú eres justo delante de Dios. Vas a ver alegría, gozo, paz en tu corazón. Pero ojalá, a veces hay jóvenes que no quieren hacer la voluntad de Dios. Hay jóvenes hoy que ya no quieren escuchar el consejo de su mamá, de su papá. ¿Cuántas señoritas hoy a veces la madre dice: hija, tienes que buscar a Dios, y la hija no quiere, el hijo no quiere, hace con su propia fuerza las cosas. A veces cuántas señoritas hoy, a veces solo se va con un joven. Y en estos tiempos que vivimos, hermano, hay muchos jóvenes que solo quieren aprovechar de las señoritas. Pero como la señorita no quiere hacer la voluntad de Dios, y se va con un joven así nomás. Luego el joven solo deja la señorita embarazada. Luego el joven se va y la señorita empieza a llorar. Hasta ella va a pensar: voy a quitar mi vida porque ya no hay solución. Eso es lo que hace Satanás. Pero si usted, señorita, que tú estás aquí, alguien nos está viendo a través de la transmisión, has cometido ese error, estás pensando como que ya no tienes solución. Pero hay un Dios que te está diciendo hoy: todo es posible para mí, dice Dios. Pero hoy tienes que tomar una decisión de arrepentirte, y es Dios que siempre nos va a ayudar, amados hermanos. Seguimos orando, porque cuando estamos orando, arrodillando delante de Dios, es ahí donde estás comunicando con Dios. Y siempre Dios nos va a ayudar. Cuando oramos, cuando tú estás arrodillado a solas con tu Padre, es Dios que siempre te va a ayudar. A veces nos va a costar. Tal vez no tienes ganas de orar, pero ora, arrodíllate. Tal vez no tienes ganas de ayunar o de hacer una vigilia, pero hazlo. Aunque no tienes ganas, pero hazlo, porque vas a ver victoria ahí. Dios siempre te va a ayudar. Amados hermanos, es precioso cuando
somos justos delante de Dios. Vuelvo a repetir otra vez, cuando vamos a hablar justo delante de Dios, no significa que ya somos perfectos, sino que hay que luchar para hacer la voluntad de Dios. El segundo punto clave que podemos ver aquí, por qué Dios escuchó la oración de Zacarías y Elizabeth, dice la palabra, porque eran irreprensibles, dice, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué significa eso? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor significa es aquellos que guardan la palabra de Dios, que atesoran la palabra de Dios y meditan en la palabra de Dios. Amada iglesia, a veces no vemos respuesta de nuestra oración porque ni guardamos la palabra de Dios. A veces cuando venimos aquí, pero machito iglesia bant colanel ta'wihi chitsnaho la itzel ta'tiha chuho. Vas a salir igual, pero pero tengo fe en ti, Dios, que puedes hacer un milagro en mi vida. Yo puedo salir en tu casa con gozo. Hoy voy a ir en tu casa y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Yo no te estoy mintiendo, hermano. Esa es mi experiencia. No es porque somos tan buenos, pero vamos a ver gozo en nuestro corazón. Dios nos puede sanar. Dios nos puede responder cuando usted guarda su palabra, cuando usted tiene hambre de meditando en la palabra de Dios. Pero Dios, a veces nos cuesta para leer la palabra de Dios, pero lean y guárdalo y vas a ver la gloria de Dios. Amados hermanos, y dice que a pesar de la situación que estaba esta pareja, pero ellos eran irreprensibles, dice, en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Señor Jesús. Y nosotros vamos a seguir, amados hermanos, guardando la palabra de Dios. No solo oír, sino que guardar la palabra de Dios. Así Dios nos va a cambiar y así vamos a ver maravillas, amados hermanos. Por eso, amigos, que tú estás aquí, Dios siempre te está llamando. Eres adicto de cualquier vicio. Para Dios todo es posible. Él puede romper todo cadenas. Amados hermanos, así como Dios nos cambió, Él va a cambiar la vida de los amigos. Hay muchas personas que están en la calle, que personas también están diciendo ya, ellos están perdidos, ya no hay solución. Pero la solución está con Dios. Nosotros como cristianos vamos a seguir orando, no vamos a cansar de orar. Hay muchas personas que están en la calle, que son homosexuales, lesbianas, y alguien puede decir que esas personas no se pueden cambiar, pero Dios dice hoy que para Él todo es posible. Esa es nuestra oración, amados hermanos. Vamos a seguir orando para que Dios, para que ganemos almas. No es en vano. Todos que salen a predicar en la calle no es en vano. Aunque alguien puede burlar de ti, aunque alguien puede decir cállense, pero nosotros vamos a tener esa fe que para Dios todo es posible. Porque hay un espíritu malo que está adentro de una persona. No son ellos, es un mal espíritu, es lo que siembra Satanás. Pero para Dios todo es posible. Es Dios que puede romper esas cadenas. Es Dios que puede romper todo mal espíritu. Pero hay que ser justo delante de Dios. Hay que guardar su palabra, atesorarla y meditar cada día. No solo leer, sino que guardar en nuestro corazón, vivir lo que dice la palabra de Dios. Nos falta, hermanos, pero es Dios que siempre nos va a ayudar. Es Dios que siempre nos va a ayudar. Así que, hermana, minzatet bis toktil shtetun tutan kama Dios. Bala mi al chimila ukchlaja, mi al tala ukchlaja.
Pero séte justa delante de Dios, mi buena cayol cantebia tija, sino que séte justa delante de Dios, sigue orando, porque para Dios todo es posible. Vas a ver gozo en tu corazón, vas a ver alegría cuando tú no vas a cansar de adorar a Dios. ¿Estás aquí, hermanos? Tu meta es casar, pero no hay novia. Dios te dice hoy, tal vez tú preocupas, dices que peor si yo no voy a casar, peor si hay una maldición. No piensas eso. Para Dios todo es posible. Cuando llega el tiempo de Dios, todo va a salir bien. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Tal vez, hermanos, no tenemos esa situación como esa pareja que ya leímos, pero tal vez estás enfermo, hermanos. Tu esposo no está, tu esposa no está, pero Dios te dice hoy que para Él todo es posible. Amigos, Dios en chocantija. Has Dios ayudarte a vencer vicio tuna. Eres adicto de cualquier cosa malas. Es Dios que te va a ayudar. Ven, arrepiéntate y vas a ver la gloria de Dios. Porque cuando oramos, hermanos, cuando uno ora, cuando uno tiene comunión con Dios, porque el gozo proviene de la comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, va a haber gozo en nuestro corazón. Y si no vamos a ver victorias aquí, tal vez no vas a ser sanado, pero lo más precioso es que tenemos una morada con Dios, hermanos. Seguimos orando, tal vez para mentira, para mista responder en Dios oración, pero tú, porque hasta un lugar tu chat donde minqil qayabil, vite kashal chayol paltel tija, pero casco ponto en el lugar que seamos justos delante de Dios. Hay que guardar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, porque un día vamos a llegar con Dios, hermano. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Por eso estamos aquí, porque queremos llegar con Dios. Tal vez no vamos a ver victoria aquí, tal vez alguien te va a rechazar aquí, pero no te preocupes, séte justo delante de Dios. Trabaja en la obra de Dios con todo nuestro corazón. Algo que tenemos que aprender, amados hermanos, que todos nosotros como líderes que estamos trabajando en la obra de Dios, si escucha alguna cosa, malas palabras, tú sigue orando. Tú conoces cómo estás delante de Dios, pero mejor ya no voy a seguir trabajando en la obra de Dios. Y ahí donde el enemigo está feliz también. Pero tenemos que aprender mucho del sacerdote Zacarías con Elizabeth. A pesar de todo lo que ellos pasaron, ellos siguieron orando. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Si alguien está aquí, has fracasado, Dios te dice, para mí todo es posible. Dios te puede levantar otra vez, pero no significa cuando eres justo delante de Dios, estás luchando, guardando la palabra de Dios, no significa pero Dios, sino que porque vas a ver la gloria de Dios. Amados hermanos, hay que regocijarnos cada día cuando vamos a estar aquí en la casa de Dios. La palabra regocijar significa es que tenemos que alabar a Dios, que tenemos que glorificar a Dios. Cuando estamos glorificando a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, vamos a sentir la presencia de Dios. Vamos a sentir la presencia de Dios a través de los cantos. Vamos a sentir la presencia de Dios. Pero cuando estamos luchando cada día de ser justo delante de Dios, vamos a sentir la presencia de Dios. Hasta tal vez te va a dar ganas de ir a usar baño, pero ya vas a olvidar cuando realmente estás en la presencia de Dios. Mira, hermano, cuando uno siente la presencia de Dios es precioso. Si tú no has sentido, sigue orando.
Dios en cualquier momento, y cuando vas a ver la gloria de Dios, la presencia de Dios, ahí vas a entender que para Dios todo es posible. Nos falta mucho, pero es Dios que siempre nos está hablando, amados hermanos. Esa es la palabra en esta hermosa hora. Para terminar, busquemos en Salmos 119:1. Como dije, hermanos, usted cuando llega a tu casa, lea toda esta historia y usted puede entender, usted puede aprender muchos puntos, palabras claves que puedes encontrar aquí en la palabra de Dios. Salmos 119:1. Dice la palabra de Dios, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vamos a leer otra vez. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Siempre ayudar en Dios. Bienaventurados los perfectos en camino. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, ahí donde Dios te puede ayudar en cualquier situación que tú estás. Amigos, que tú estás aquí, sientes que ya no hay solución en tu problema, ven, arrepiéntate. En Dios hay alegría, porque Dios es misericordioso con nosotros. Póngase de pie en esta hermosa hora. Si alguien está enfermo o quieres una oración, aquí están los ancianos, puede orar por tu vida. Aunque el doctor te dice que aquí no más, pero Dios te dice hoy: aquí estoy contigo, hijo. Para Dios todo es posible. Si alguien quiere una oración, sientes débil, te sientes enfermo, ven aquí en el altar de Dios. Podemos orar por tu vida. No tengas miedo y no te vamos a obligar, pero si necesitas una oración, ven. Los ancianos pueden orar por tu vida. No tengas miedo, ven en el altar de Dios, porque para Dios todo es posible, amados hermanos. Levanta su mano y dile: Señor, entrego en tu mano todo, Dios mío. Yo no sé, amados hermanos, tal vez estás en problema, pero entrega en la mano de Dios. Así como Dios escuchó la oración de sacerdote Zacarías con Elizabeth, Dios te quiere escuchar a ti también. Sigue orando, no tenemos que cansar de orar, hermanos. A veces nos va a costar, pero vale la pena, porque nuestra victoria está en Cristo Jesús. Si tienes una enfermedad, solo pon en la mano de Dios. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Amigos, que tú estás aquí, entrega todo en la mano de Dios. Es Dios que puede darte una respuesta. Líderes, si te sientes débil, Dios te dice hoy que tenemos que seguir justos.